Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad. Voy subiendo alegre a la cuesta, voy en busca de tu amistad. Buenos días. Comenzamos esta otra semana unidos por el amor de Jesucristo. Hoy comenzamos en los días de semana a leer el Evangelio según Lucas. Vamos a unirnos en esta Eucaristía a la acción de gracias de Elsa Acosta, que está cumpliendo años. Oramos también por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto, por los cristianos perseguidos a causa de su fe, que como les decía ayer, era la jornada mundial de oración por los cristianos perseguidos, pero nosotros aquí lo hacemos diariamente. Oramos también por las familias que están en dificultades económicas, por las familias Paternina de An y Llanos Angulo, por todos los enfermos, sobre todo los más desprotegidos, y en particular Rosa Cruz Serna, Paola Zuluaga, Sol Milena Gómez Villamizar, Mónica Gómez Anaya, Aura Beatriz Castro Rodríguez, Reina Isabel Pérez Pérez, Patricia Cabrales, Rita Reyes Fuentes y Dolores Manuela Ordosgoitia González. También nos unimos a la oración de las familias de nuestros hermanos difuntos Álvaro Eugenio Ordóñez Gil, María Lucía Vergara Merlano, Marcos Brujés Larios, Tulio Lara Cárdenas y Ana Josefa García. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Agradezcámosle a Dios esta Eucaristía que vamos a celebrar. Es una invitación suya que nosotros hemos aceptado. Y pidámosle que nos haga experimentar su acogida, su amor y su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy perdóname, hoy por siempre, sin mirar la mentira,
de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Oremos. Padre amoroso, de quien procede todo don perfecto, infunde tu amor en nuestros corazones para que al hacer más creyente nuestra vida, aumentes en nosotros todo lo bueno y tu solicitud amorosa nos lo conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto, Dios por medio de Jesús los llevará con él. Esto es lo que os decimos como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos y quedamos para cuando venga el Señor, no aventajaremos a los difuntos, pues Él mismo, el Señor, cuando se dé la orden a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolados pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios. El Señor llega a regir la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. El Señor llega a regir la tierra. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. El Señor llega a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. El Señor llega a regir la tierra. Aclamen los árboles del bosque delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. El Señor llega a regir la tierra.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído y has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, vamos a comenzar el Evangelio de Lucas y de alguna manera tenemos que reubicarnos, porque cada evangelista tiene su propio enfoque. Nos habla de la misma persona, de Jesús, pero cada uno desde un punto de vista que es la situación en la que se encuentra su comunidad. Por poner un ejemplo, en el Evangelio de Marcos que leímos primero, aparecen 2 grupos de seguidores de Jesús. En el Evangelio de Mateo que leímos después, es un solo grupo, el de los seguidores de Jesús. En el Evangelio de Lucas vamos a encontrar otra vez los 2 grupos, pero de manera distinta. Por ejemplo, en Lucas están los 12 y los 70. Otras veces los pone los 12 y las mujeres. Pone a unas figuras femeninas a representar el grupo de los seguidores de Jesús que no pertenecen a la institución judía. Entonces, estas cosas es necesario que las tengamos en cuenta para que en el momento en que se presenten no nos resulten extrañas. Hoy el texto que leemos, lástima que no comenzara 2 versículos antes, porque en los 2 versículos anteriores se habla de que Jesús se paseó por toda Galilea
enseñando en las sinagogas de los judíos y allí causó una muy favorable impresión. Jesús llega a Nazaret, que es donde se desarrolla la acción de hoy, precedido de una opinión pública muy favorable. La gente habla muy bien de él, ha quedado muy bien impresionada. Y lo que Jesús ha estado haciendo es lo que va a hacer ahora en Nazaret. Pero aquí, en Nazaret, las cosas van a salir de forma distinta. Él había sido criado en Nazaret, entra en la sinagoga, como tenía por costumbre para encontrarse con el pueblo, y se para hacer la lectura. Cualquier varón israelita podía levantarse a hacer la lectura y una exhortación a sus correligionarios. Cuando Jesús se para, el encargado, diríamos nosotros el sacristán, le entrega el rollo del libro del profeta Isaías. Y él entonces se pone a desenrollarlo hasta cuando encuentra el pasaje que él quería leer. Esto no es como hacen algunas personas a veces, que abren en la Biblia donde sea y lo que salga, eso es lo que me dice el Señor. No, Jesús abre el libro y busca expresamente el texto que él quiere leer. Cuando lo lee, a medida que lo va leyendo, le hace unos añadidos. Le añade, por ejemplo, un versículo tomado del capítulo 58 de Isaías, y estamos aquí, el texto que él lee es del capítulo 61. O sea que Jesús trae una frase de otra parte y se la mete. Pero eso no es nada. Al final la cosa es más sorprendente, porque el texto decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, eso es del capítulo 58, y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y hasta ahí corta, pero lo que seguía era: y el día del desquite de nuestro Dios. Pero dice que él, cuando llegó ahí, enrolló el libro y se lo entregó al sacristán. No leyó la amenaza contra los paganos. Así que nosotros podemos imaginarnos, con la forma como los judíos trataban la escritura, la expectativa que había en la sinagoga por el hecho de que Jesús hubiera traído una frase del capítulo 58 de Isaías y la hubiera metido en el capítulo 61, y que además le hubiera puesto tijera al final del oráculo. Entonces la gente está a la expectativa, porque ellos respetaban mucho esos textos y no se atrevían a tocarlos. Por cierto, acordémonos de lo que decía ayer la primera lectura: atente a estos mandamientos, no les quites ni les añadas nada. Pero Jesús se toma esa libertad, Él la tiene, y además nos la comunica. Y dice que Jesús se sentó. Sentarse es
aquí en el Evangelio de Lucas, sentarse es la actitud propia del maestro. Va a enseñar. Y cuando él se sienta, la sinagoga tiene los ojos clavados en él porque está esperando explicación a eso que él ha hecho, que es una cosa inusual y a ellos les suena irrespetuosa. Y él entonces dice: hoy se cumple ante ustedes esa escritura que acaban de escuchar. O sea, él les está diciendo: lo que acabo de leer se cumple en mí y ustedes son testigos. Pues por supuesto que la gente no está de acuerdo. Y lo que hacen es expresar su desaprobación. ¿Y por qué ellos desaprueban lo que Jesús está diciendo? Porque Él solamente ha anunciado palabras de gracia y ha omitido las palabras de desgracia. O sea, porque Jesús ha mostrado que el proyecto de Dios, el amor de Dios, es para toda la humanidad y no solamente para el pueblo de Israel. Que Dios no odia a los paganos. Con todo y lo idólatras que puedan ser, Dios no odia a los paganos. Y esto para la gente resulta sorprendente. Por eso dice que todos expresaban su desaprobación, sorprendidos como estaban por las palabras de gracia que salían de sus labios. Y entonces comienza el run run allá, el comentario: y este no es el hijo de José. Ellos consideraban a Jesús hijo de José. José pertenecía a una familia tradicional de Nazaret. Nazaret es el lugar más tradicionalista de toda Galilea. Allí era donde el fanatismo religioso llegaba a su máxima expresión. José pertenece a esa sociedad y su familia también. Entonces se supone que si Jesús es hijo de José, de tal palo tal astilla, hijo de tigre tigrillo, Jesús tenía que ser también un fanático religioso como ellos, pero les resultó que no. Y este no es el hijo de José. Entonces Jesús apela a otra cosa. Les dice: ustedes seguramente me van a recitar el refrán que dice, había un refrán. El refrán dice: médico, cúrate tú. Observemos el sustantivo médico y el verbo curar. Médico, no se dice que Jesús fuera médico, pero lo llaman médico, porque esta expresión en la Biblia se usa tanto para referirse al curandero. En aquella época no había facultades de medicina, llamaban médico al curandero, tanto para referirse al curandero como para referirse al líder del pueblo. A Jesús se lo están aplicando en ese sentido, y eso lo vemos porque a continuación dice: haz también aquí lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaún. Ellos simplemente conocen la buena impresión que causó Jesús en Cafarnaún, pero ellos miran a Cafarnaún con recelo, porque Cafarnaún queda
cerca del mar, es un puerto donde hay un cruce de caravanas y donde los judíos conviven con los paganos. Para ellos, que son tan tradicionalistas, que los judíos convivan con los paganos, eso no les gusta. Eso no puede ser, tenemos que estar aparte, ellos a un lado y nosotros del otro, pero juntos no. Y ahora que Jesús venga con la complacencia de toda la ciudad de Cafarnaún, lo que has hecho allá, hazlo aquí. Preocúpate por tu pueblo, desentiéndete de esos paganos. Ellos están descontentos porque Jesús se ha mostrado bueno no solamente con los judíos, sino también con los paganos. Ha causado buena impresión no solo entre los judíos, sino también entre los extranjeros. Y entonces Jesús les replica: miren, fíjense bien, un profeta nunca ha sido bien tratado en su tierra. Principio general. Esa era su tierra, Nazaret. Ese era el trato que ellos le daban. Confirman lo que siempre han hecho. Los profetas no han sido bien tratados por su propia gente. Y entonces les presenta dos ejemplos. Nosotros sabemos que según la ley de Moisés, 2 testimonios eran suficientes para establecer una verdad. Jesús les dice: acuérdense que en los tiempos de Elías, cuando hubo aquella hambre de 3 años y medio, porque no llovía, Elías fue enviado a una viuda en el territorio de Sarepta. Y en Israel había viudas así. Dios lo mandó donde una viuda extranjera. Acuérdense de que en tiempos del profeta Eliseo había leprosos así en Israel. Ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, un sirio, un extranjero. Ahí está. Dios también se ha preocupado por los extranjeros. Dios también ama a los extranjeros. Con todo y lo idólatras que ustedes los consideren, Dios también ama a los extranjeros. El hecho de que Jesús diga eso y que es irrefutable, son 2 testimonios que establecen una verdad. El hecho de que Jesús diga eso ya resulta irrefutable. Pero cuando se acaban los argumentos y las razones, entonces se desata el fanatismo. Ellos se pusieron furiosos. Aquí viene la ira. Se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo. Esto es una expulsión, no solo de la sinagoga, sino una expulsión social fuera del pueblo. Es decir, Jesús ahora queda excluido, porque dijo que el amor de Dios es también para los paganos. Ahora ellos lo declaran hereje y lo sacan fuera de la ciudad. La manera como el evangelista nos dice esto nos hace mirar en otra dirección. Dice:
lo llevaron hasta el barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Nazaret no está en un monte, pero Jerusalén sí. Y con esto lo que Lucas quiere dar a entender es que a Jesús lo van a despeñar en Jerusalén. Ese fanatismo que se ve en Nazaret proviene de Jerusalén. Sin embargo, dice el evangelista, Jesús se abrió paso entre ellos y emprendió el camino. O sea, ellos tienen ira y ganas de eliminarlo. Pero Jesús no les opone resistencia, simplemente se abre paso y sigue solo su camino. Ellos no quieren caminarle al camino del Señor, no quieren transitar el camino del Señor. Allí no hay nada que hacer. A la gente adulta no se la puede obligar. Uno puede coger un niño que quiere irse para allá donde están los carros circulando para que lo atropellen los carros y uno lo agarra y no lo deja ir. Pero una persona adulta ya no se puede. Ya ahí toca que ella se responsabilice y si un carro la atropella, ella se lo buscó. Lo mismo ocurre aquí. Jesús se abre camino, emprende su propio camino y los deja a ellos con su ira, con su fanatismo. Estas cosas nos las narra el evangelista de manera que nosotros nos demos cuenta de dos cosas. Primero, el camino de Jesús va a estar siempre amenazado por ese fanatismo religioso. Segundo, la historia de la humanidad siempre va a transitar del mismo modo. Y aquí nos dirán, ay, este no es hijo de José. Sí, siempre se vive apelando a la historia pasada y nunca se piensa en que en el futuro Dios nos está llamando para cumplirnos sus promesas. Todo depende de nosotros. Jesús, que se hace presente en el altar, no pertenece al pasado. Él es nuestro futuro y nos está llamando para que nosotros nos acerquemos a Él y nos asimilemos a Él. Esto es mi cuerpo, yo lo entrego por ustedes, hagan ustedes lo mismo en recuerdo mío. Y entonces, esta compenetración con el Señor no mira al pasado, mira al futuro, a que nosotros vayamos recorriendo el camino del Señor y lleguemos a la meta que nos tiene asignada el Padre Celestial en la gloria del cielo. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y
el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Padre, que esta ofrenda nos atraiga siempre tu bendición salvadora, para que se realice con fuerza lo que conmemora este misterio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque te complaciste en restaurar en Él todos los seres, y de su plenitud nos has concedido un amor que responde a su amor. Siendo Él de condición divina, se anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todo lo que existe. De este modo, fue exaltado sobre la creación entera y constituido fuente de salvación eterna para todos sus seguidores. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros del cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación, con gloria y amor, regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación, con gloria y amor, regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad
y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Padre, de estos hijos tuyos reunidos en torno a ti, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre. Hazla perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección de la muerte y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Padre bondadoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
Acuérdate también, Padre, de tus hijos Álvaro Eugenio, María Lucía, Marcos, Tulio y Ana Josefa, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por Él sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu del Señor, invoquemos al Padre diciéndole como hijos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un gesto de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tierra
tristeza. Ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche. Ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, los fracasos. Ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes, tú lo das. Ya no temo, Señor, a la muerte. Ya no temo, Señor, la eternidad, porque estás allá esperando que yo llegue hasta ti. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Oremos. Padre, saciados con el pan de la mesa celestial, te rogamos que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora